que crucemos en cuanto a lo que es la economía. Y sin decir que ya lo sabemos todo, pero creo que en estos años de matrimonio y de ministerio algunas lecciones han sido aprendidas y no es nuestra intención el ponernos como que ya todos lo sabemos de este tema, pero creo que estas estaciones, algunos de ustedes están pasándolas o las van a pasar. Entonces queremos enseñar lo que la palabra dice y también en base a lo que hemos vivido, que usted pueda tener esperanza, perspectiva y ser desafiado por Dios en este aspecto. Así que, bueno, Lorena y yo nos conocimos hace 25 años más o menos. Tanto ella como yo venimos de hogares, ella en Guayaquil, yo en Bahía, venimos de hogares de padres profesionales, ¿sí? Al principio pues no tuvimos problemas vivimos con comodidades, no con lujos ni excesos, pero sí con comodidad. Mis padres son médicos ambos, son profesionales y pues nunca me faltó nada, me dieron todo en lo material. Más bien mi proceso empezó ya después de casarme, ¿sí? Ni siquiera cuando era soltero, en cierta parte. En el caso de Lorena, su papá fue abogado, locutor, periodista, juez de lo civil, contralor del Guayas. Bueno, algunas cosas. Su mamá fue periodista, locutora, cantante. Entonces, de allá venimos. Así que para que usted tenga una idea que no es que en la niñez padecimos escasez. Bueno, en el caso de Lorena, sí, hubo una etapa de su vida donde a causa del divorcio de sus padres, ella tuvo que salir a trabajar desde los 15 años, empezar a trabajar. Nunca había trabajado y desde los 15 años tocó salir a trabajar para aportar en la casa, para pagarse sus estudios. La primera lección que tanto Lorena como yo aprendimos, básica, que para nosotros ha sido un cimiento en nuestra vida, desde antes de casarnos, desde antes de conocernos incluso y antes de entrar en el ministerio, es que Dios nos enseñó y aprendimos obediencia en diezmos y ofrendas. El diezmo y la ofrenda es del Señor. Entonces, vamos a leer dos pasajes. El primero, si nos va a ayudar Jennifer, por favor, Levítico 27, 30 al 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Aprendimos que, aún en los peores momentos de escasez que hemos tenido, aún cuando adquirimos deudas, aún cuando a veces no teníamos ni para la comida o para las cosas básicas, el diezmo era lo primero. Nunca hemos dejado de diezmar ni de ofrendar, porque sabemos que según la palabra eso no es nuestro, eso es del Señor. Y eso es algo que es sagrado, es consagrado. Si yo tomo lo que es del Señor, yo le estoy robando al Señor y pierdo todo el derecho de que el resto sea consagrado. Pierdo toda la autoridad legal de aún pedirle a Dios que me bendiga cuando yo no le he dado lo de Él. Para nosotros es un tema muy santo, el tema de ofrendar y diezmar. Segunda a los Corintios 9, del 6 al 8. Segunda a los Corintios 9, del 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
Yo recuerdo que en una ocasión, yo recién, era mi primer sueldo, cuando yo ya me gradué de pastor, en Quito, y era soltero. Recuerdo que fue mi primer sueldo, y empecé ganando lo básico. En ese tiempo era en sucres, año 1997, era en sucres. Y justo creo que me habían pagado con un cheque un viernes. Yo tenía unos pocos sueltos, y el sábado teníamos que ir a un lugar, a una reunión, a otra iglesia incluso, a un concierto de jóvenes, un concierto cristiano. Y fuimos, y en ese concierto recuerdo que el Señor me habló de darle todo. Y yo en ese momento solo tenía unas cuantas monedas y cheque completo de todo el mes. Y el Señor me pidió que le dé todo el cheque. Y ahora entiendo que esa fue una primicia, fue una prueba de fe, de obediencia. Y bueno, en ese tiempo pues endosamos el cheque y le obedecimos al Señor. En ese mes no me faltó nada. Yo tenía que cubrir mis necesidades, era mi primer sueldo, tenía que pagar un alquiler, tenía que comprar algunas cosas, tenía que tener para la comida, mi transporte. No me faltó nada, Dios me proveyó. Yo quiero desafiarte y animarte como padres en la fe, como quienes hemos transitado en este camino en el tema de diezmos y ofrendas por más de 35 años, Lorena 40 años quizás, que si usted es fiel al Señor, jamás le va a faltar. Que si usted pone a Dios en primer lugar en sus diezmos y ofrendas, jamás va a faltarle. Quiero compartirle algunas cosas que Dios me dio acerca de esto y se las voy a leer. Cuando usted diezma y ofrenda, usted está santificando todas sus finanzas. O sea, el enemigo no va a poder tocar el 90% restante. Usted lo está separando, santificando. Cuando usted diezma y ofrenda, está adorando. Adorar no es solo con palabras, no es solo con cantos, está adorando. Cuando usted diezma y ofrenda, no solamente obedece, sino que le está diciendo al Señor: Señor, todo lo que tengo es tuyo y te devuelvo una parte de lo que es tuyo. No es de labios decir todo lo que tengo es tuyo cuando el Señor nos pide una parte. Y con todo gozo y con todo gusto se lo damos, porque todo lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. Cuando usted diezma y ofrenda, está diciéndole a Dios: confío mis finanzas a ti. No dependo de mi trabajo, no dependo de mis habilidades ni mis recursos. Soy agradecido y dependo de ti. Cuando usted diezma y ofrenda, eso es señal que su corazón es generoso y que no está aferrado a las cosas de este mundo. Repito, cuando usted diezma y ofrenda, es señal que su corazón es generoso y usted no está aferrado a las cosas de este mundo. Cuando le ponemos excusas al Señor, cuando le ponemos cualquier tipo de excusa, es que su corazón está aferrado a las cosas de este mundo. Más cuando el Señor nos manda a desprendernos, significa que para nosotros Él es lo primero, antes que nosotros mismos, y le creemos a la palabra. Cuando usted diezma y ofrenda, está creyendo al Señor acerca que Él es proveedor, que Él es proveedor. Él estableció esto como su ley, como mandato, y Él garantiza la provisión. Cuando usted diezma y ofrenda, eso es señal de que para usted lo eterno es más importante que lo terrenal. Repito, cuando usted diezma y ofrenda, esto es señal de que para usted lo eterno es más importante que lo terrenal. Cuando usted diezma y ofrenda, es un acto de adoración, honra y gratitud al Padre Celestial. Honramos al Señor, adoramos al Señor y somos agradecidos al Señor por medio de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Me gusta esta frase. Hace poco la enseñé en una de las iglesias que damos cobertura y quiero compartírselas. Escuche con atención.
Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Pero como en tu corazón primero está el dinero, Él te pide tu dinero para que Él sea lo primero. Ajá, a ver, se la repito. Dios no quiere tu dinero, Él quiere tu corazón. Pero como en tu corazón primero está el dinero, Él pide tu dinero para que Él sea lo primero. Cuando le negamos al Señor este privilegio, esta honra de ofrendar, de diezmar, solamente es la señal de que para nosotros el dinero es más importante que Dios. Que para nosotros en nuestro corazón, por eso Él nos lo pide. No porque lo necesite, es porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y vez tras vez el Señor va a pedirnos, como nos ha pasado muchas veces en nuestra vida, ofrendas sacrificiales, primicias, diezmos, porque son de Él, son del Señor. Así que yo quiero animarlo y vamos a orar, porque este es el primer punto de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Yo le puedo decir que hay de nosotros si no hubiésemos obedecido desde muy jóvenes. Y aquí una palabra para los más jóvenes, los que están solteros. Aún si recibes $1, aún aquellos que están empezando sus trabajos, tienes que aprender desde ahora. Nosotros aprendimos desde ahora. Porque si eres fiel en lo poco, vas a ser fiel en lo mucho. Y el día de hoy, el cimiento y la base de cómo Dios nos ha respaldado, en primer lugar, tiene que ver con que hemos aprendido a honrarlo con nuestras ofrendas y diezmos. Yo debí empezar contándoles esta historia. Yo aprendí a diezmar, no cuando llegué a la iglesia de Jesucristo, no cuando me convertí al Señor, no cuando leí la Biblia. Yo aprendí a diezmar porque mi tío Carlos, que era un hijo de Dios, un hombre muy fiel al Señor, él me enseñó. Y yo era muy chiquita, ¿no? Muy chiquita. Yo recuerdo a mi tío llegando a la casa siempre y 5 años, 4 años yo, mi tío llegaba, me daba algo y me decía, de esto usted le tiene que dar el diezmo al Señor. Quiero que entienda que ni mi papá ni mi mamá iban a ninguna iglesia, lo más lejos de ser creyentes. Yo no entendía nada, no entendía lo que él quería decir, pero él me repetía 2 mandamientos. El uno era, honra a tu padre y a tu madre, porque para que los días de tu vida se alarguen en la tierra, y de todo lo que el Señor te diera, el diezmo le vas a separar. Y entonces me daba una moneda, y en este momento acabo de entender lo que él hacía. Él me daba la moneda en señal de que siempre yo iba a recibir, pero de lo que iba a recibir yo tenía que dar el diezmo, tenía que devolver. Conocí al Señor 3 o 4 meses antes de los 15 años. Cuando llegué al Señor todavía yo no trabajaba y la condición económica en la casa era bastante mala porque mis papis se habían separado y mi papá no estaba mandando nada y el sueldo de mi mamá nunca alcanzaba. Pero en esa condición conocí al Señor y a los 15 ya empiezo a trabajar. Entonces a los 15 que empiezo a trabajar ya estoy en la iglesia. Y desde ahí nunca dejé de darle el diezmo al Señor, excepto unos meses que tal vez en algún momento les cuente la historia, que es hasta graciosa porque yo hago mi pacto con el Señor y el Señor me dice, ya, deja de diezmar. Y cuando terminé de lo que quería yo, vino alguien y se robó todo el diezmo que yo había reunido y no tuve nada de lo que quería. Pero yo quiero que usted entienda algo. Mire, una de las razones principales por las que la gente, cuando llega a la iglesia del Señor, dice, yo no quiero estar más allí, esa gente solo habla de dinero, ni bien tengo 2 o 3 semanas reuniéndome con ellos y ya me empezaron a hablar y a martillar sobre el dinero. Y todo lo que quieren es la plata, porque los pastores, bueno, usted sabe, usted ha escuchado historias de que los pastores son ladrones, de que viven de la gente, usted ha escuchado todo eso.
cuando mi tío, que no era un pastor, me enseñó el diezmo, él no tenía idea de lo que yo iba a hacer en el futuro. Yo era una niña de 4 o 5 años. Él no sacaba ningún beneficio con enseñarme esto. Y me lo enseñó. Y le doy tantas gracias a Dios. Porque cuando ya yo tuve mi dinero, la lección ya estaba aprendida. Y la lección aprendida no eran los beneficios que yo iba a tener. Para nada. Los que diezmamos sabemos que hay muchos beneficios en el diezmar. Pero nunca mi tío me dijo, si haces esto, el Señor te va a dar todo. Nunca me dijo eso. Solo me dijo, separa el diezmo, porque es del Señor. Y cuando ya yo tengo el dinero, yo ya tengo la lección aprendida. El diezmo es del Señor. La 10ª parte de todo lo que yo gane es del Señor. Y no fue nada difícil. ¿Sabe por qué a usted y a muchas otras personas se les hace difícil? Porque usted tiene la idea de que ese dinero se lo ha ganado con el sudor de su frente, ¿no? Y todo lo demás que usted puede decir acerca del dinero, porque usted piensa que vino de sus fuerzas. La Biblia dice que Dios te ha dado las fuerzas para hacer ese dinero y que ha venido como regalo, igual que la moneda que me daba mi tío a mí. A usted le llega, usted piensa que es por sus fuerzas, pero realmente le llega por el regalo, como un regalo de Dios, y Él le pide que le devuelva. Yo voy a orar en este momento, mi amor, para que usted escuche todo lo que vamos a decir acerca del diezmo, no con el pensamiento del adulto que piensa, me quieren robar mi dinero, sino con el pensamiento del niño como yo, a quien se le siembra una palabra y la recibe, ni la entiende, pero la recibe. Y cuando llega el momento, esa palabra va a dar un fruto, un buen fruto en su vida y también para sus generaciones. Permítame orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, nos estamos reuniendo personas muy diferentes en esta noche. A algunos ni nos conocemos, Señor. Yo no sé qué ideas tienen de la iglesia o qué ideas tienen de ti, no lo sé. Pero te pido que la palabra que en esta noche vamos a lanzar, Señor, estamos lanzando, sea una palabra que cale a su espíritu y que la puedan recibir, Señor, que cada uno de nosotros la podamos recibir como niños, con el entendimiento de que hay un plan tuyo que es bueno, un plan tuyo que es perfecto acerca del dinero. Permítenos, Señor, recibir la palabra como una semilla que va a dar un buen fruto pronto. En tus manos, Señor, porque la economía no depende de nosotros, en tus manos ponemos esta predicación de hoy, Señor, esta palabra de hoy, para que nuestra economía sea sanada y vaya conforme a tu plan y a tu propósito. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Yo quiero contarle algo que algunos de ustedes no saben, quizás. Por muchos años yo no hablaba de temas de dinero, no tocaba ese tema porque a mí nunca me gustó, nunca me gustó. Fueron unos 12 años. Y nosotros empezamos una iglesia en el sur de Quito, por fe, como han sido las iglesias que hemos abierto ahora sin nada, sin tener nada. Empezamos por fe, creyéndole al Señor. Esa iglesia la empezamos sin tener sueldo siquiera, sin tener un ingreso económico fijo y estable. Bueno, Dios nos bendijo. Ya habían pasado unos 3, 4 años y estábamos en esta iglesia y de pronto los ingresos empezaron a bajar. Cada mes bajaron. No me pregunten cómo, pero llegó un momento en que la iglesia llegó a debernos como cerca de 4 meses de nuestro sueldo. Y no me pregunten cómo nos sostuvimos en esos 3, 4 meses, no me acuerdo, la verdad. Gracias a Dios no habían niñas todavía. No, sí, ya estaban chiquititas. ¿Sí? Estaban de 2 y 1 año, ¿Y creo. cómo vivimos? No sé, no me pregunten, pero estábamos al día en todo. No sé, porque ni tarjeta de crédito teníamos en ese tiempo, como para decir vamos a comprar la comida.
y después vemos cómo pagamos. No sé cómo, pero lo cierto es que yo estaba mal. Yo era una persona que por muchos años sufría de ansiedad en este tema económico, no podía dormir, me angustiaba mucho. Y me metí con el Señor en esos días, hice un ayuno para preguntarle al Señor qué estaba pasando. Y fue, no le miento, el primero y hasta el día de hoy único ayuno que he hecho de 3 días sin comer nada, sin solo agua, 3 días sin comer nada. He hecho otros largos, pero comiendo parcialmente. Y al final del tercer día, el Señor me habló y me dijo que el culpable de esa situación económica nuestra, de la gente y de la iglesia, era yo, porque yo no hablaba de temas de dinero y porque no le había enseñado a la gente lo que era el privilegio de ofrendar y diezmar. Me habló el Señor, le pedí perdón, me arrepentí. Ese mismo domingo hablé con el liderazgo de la iglesia, con la gente, y expusimos nuestro corazón como nunca antes en nuestra vida. Y Dios nos respaldó. Los ingresos empezaron a subir otra vez. Yo le cuento que para ese tiempo, y creo que algunos lo han de recordar, los que están conectados del sur, habrían 2 o 3 familias que tenían carro en la iglesia. Afuera de la iglesia se parqueaba en la callecita y habían 2 o 3 personas que tenían carro. Al cabo de 6 meses ya habían como unos cerca de 10, 12 carros. La gente empezó a ser bendecida con motocicleta, con carro, y fue así, wow, porque entendimos que si el Señor bendecía la cabeza, que éramos los pastores, iba a derramar sobre todo el cuerpo de Cristo. Fue algo muy fuerte para mí, pero que me marcó, porque yo era alguien que no le gustaba hablar de estos temas, y cada vez que lo hago es porque tengo la total certeza que Dios me dice que tengo que hablar de estos temas. No por necesidad, amados, no nos ha faltado nada en esta pandemia, gloria a Dios por eso. Simplemente es porque yo creo que para muchos de ustedes hay un nuevo tiempo que está llegando y usted tiene que aprender a vivir en una economía sobrenatural. Y esto es lo primero, o sea, fuera de esto es la ley de Dios, fuera de esto es la manera como prosperamos. No se equivoque, hay personas que piensan que porque tienen más trabajo van a tener más prosperidad, y eso es una mentira. La Biblia dice que el que no trabaja no coma. El trabajo tiene que ver con el alimento de todos los días, es cierto, pero el trabajo, algunos dicen, es una bendición de Dios. La Biblia no dice que es una bendición de Dios. La Biblia dice que es una maldición que cayó sobre el hombre en huerto del Edén. Entonces, el trabajo es el resultado de un espíritu de esclavitud. Con eso no estoy diciendo que no trabaje, estoy diciendo que lo que Dios permite o que llamamos trabajo no es nuestra fuente de provisión, es Dios. Hay algo más allá que eso. No confíe en su trabajo. Le va a servir para la comida de hoy y para los gastos de hoy. Pero si usted quiere un rompimiento financiero en su vida, si usted quiere ir a otro nivel en finanzas en su vida, no es trabajando más. Los rompimientos y los niveles financieros se logran con fe y dando. Lo dice la Escritura. El trabajo es para la comida, pero los rompimientos financieros y los nuevos niveles de prosperidad es dando en otros niveles. Lo hemos visto. Así que lo queremos animar y lo queremos desafiar en esta noche en el Señor, a que le crea al Señor en esta área. Primera cosa que queríamos compartir. La segunda estación que nos tocó vivir es la del quebrantamiento. Ay, aquí tenemos para irnos hasta de largo. Durante 10 años desde que nos casamos, vivimos una temporada muy, muy fuerte de escasez. Lorena, el Señor le mandó ella, una historia larga, salió de su trabajo
no le salió trabajo por ningún lado. Nos casamos en Quito y vivíamos prácticamente con mi sueldo, que era un sueldo básico en ese tiempo. La mayor parte de ese sueldo se iba en el arriendo. Si hacíamos cuenta, no nos iba a alcanzar para comer. Teníamos un carrito viejo que no lo sacábamos nunca porque no teníamos para gasolina y nos daba miedo de que se nos dañe y no había para hacer el arreglo. Muchas ocasiones en esos años, hermanos de la iglesia llegaban con pan y teníamos. Durante algunos años, los días lunes fueron para nosotros de ayuno, pero no tanto para buscar al Señor, sino porque el día lunes decíamos, los lunes ayunamos y con eso nos ahorramos 2, 3 comidas de la semana. Así era nuestra vida, tratando de encontrarnos una moneda y muchos procesos durante 10 años. Durante 10 años. Aprendimos a confiar en Dios y no en el hombre. ¿Sí? Aprendimos, y a pesar de que nuestros padres nos ayudaron muchas ocasiones, pero jamás les pedimos, también éramos bien orgullositos. ¿Para qué? Éramos bien orgullositos y no nos gustaba pedir. Pero Dios a tiempo usó gente de la iglesia, nuestros padres, para proveernos de alguna manera, pero nunca nuestra confianza estuvo en lo que la gente, ni está hasta ahora, en lo que la gente pueda dar, sino en el Señor. Jennifer, si puedes leer Jeremías 17, del 5 al 10, donde dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Si usted confía más en el cliente, en el que le da el préstamo, en el que le vende la cosa, en su propio trabajo, en su propia fuerza, usted está bajo maldición. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en el Señor. Jennifer, ¿puedes leer, por favor? Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabilitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Gracias, hija. Aprendimos a depender del Señor. El Señor quebrantó mucho nuestro orgullo y autosuficiencia. Aprendimos a ser agradecidos en lo poco o en lo mucho y a valorar cada cosa. A no quejarnos jamás y adorar en todo tiempo. Fue un desierto muy largo. Tampoco se fue de la noche a la mañana. Terminó como progresivamente. Le cuento una anécdota. En esos años, en los primeros 2 años tuvimos 4 pérdidas de bebés en abortos y Dios suplió para esas operaciones. Pero en una ocasión mi suegra nos visitó en Quito. Y Lorena cayó enferma, no tenía ni para la pastilla yo, ¿no? Y mi suegra la vio que estaba mal, pero mi hijita, tome para que vaya a comprar una medicina. Creo que estaba con un problema de una alergia y yo estaba tan desesperado porque no tenía dinero, pero tenía tanto orgullo yo que no quería, me puse enojado porque no quería recibirlo de mi suegra, o sea, tan ciego y tan torpe y tan necio y tan bestia era yo que por el orgullo no quería recibir lo que mi suegra me quería dar para poder ayudar a mi esposa y yo no tenía dinero. Usted debe saber de que yo era una persona que me costaba mucho recibir. Al contrario de lo que la gente cree que los pastores reciben, que los invitan a comer, que les dan una ofrenda, que les dan un regalo. Por años a mí me costaba mucho recibir
porque era muy orgulloso. Yo no me sentía mal si alguien me invitaba a comer, si me daba un regalo, si me daba una ofrenda, si me daba una palabra. Dios trató mucho conmigo esa parte, por el orgullo que yo tenía. Y creo que Lorena también era un poco así. El día de hoy ya nos ha cambiado eso, pero déjeme decirle que si usted tiene esa tendencia, eso es algo terrible. Eso es algo que el Señor tiene que transformar, porque muchas veces Él te quiere bendecir a través de otros, Él te quiere bendecir a través de tus padres, Él te quiere bendecir a través de hermanos en la fe, a través de tus líderes, pero tú no quieres recibir por el orgullo. A veces tú dices, no, yo no necesito, pero te estás muriendo de hambre. A veces tú dices, no, yo no quiero eso y yo no me expongo porque hay otros que necesitan más, pero tú estás con una necesidad. Y eso es orgullo. Mis padres, cuando nos daban, las veces que Dios les hablaba, mis papás me decían, reciba porque viene del Señor. Y decía, y no sea orgulloso. Reciba y no sea orgulloso. Yo te digo en esta noche, no seas orgulloso, porque Dios te quiere bendecir. En cierta ocasión el Señor llevó al profeta Elías, ¿no? A un arroyo, un chiquitito arroyo muy humilde, a ser alimentado por cuervos. Y los cuervos le traían la comida, la carne todos los días. Y el cuervo es un animal inmundo. Era una situación muy humillante. Pero el Señor quiso formarte así. Te ha llevado un arroyo para sustentarte, y Él ha determinado bendecirte. Y deja el orgullo a un lado y recibe, y aprende a recibir, aprende a exponerte. Y si usted está por un desierto de queja, donde usted no ha sido agradecido, aprenda y adore en todo tiempo. Sea agradecido con Dios. Renuncia a cualquier semilla de envidia, porque esto es una estación necesaria. No es tu fin, es una estación. No es tu fin, es una estación. ¿Se acuerda, mi amor, de esos años? Sí, yo tengo que decirles que a mí nunca se me ha hecho difícil recibir, ¿no? O sea, para mí, qué lindo si alguien me trae y me regala algo, yo feliz. Cuando llegaban con el pancito y la lechecita, yo feliz. Yo sufría de otro tipo de orgullo. Cuando que todavía lucho con él, todavía. Les conté que desde los 15 tuve que salir a trabajar. Bueno, desde ahí no paró mi vida de trabajo, ¿no? Desde ahí trabajé todo el tiempo y yo vivía con mi mamá. Mi mamá trabajaba siempre, tenía 2 trabajos, mi mami, pero nunca tenía dinero porque era muy gastadora, ¿no? Si usted necesitaba algo, usted solo tenía que acercarse a donde mi mamá y mi mamá iba a sacar, siempre tenía algo para todo el mundo. Entonces llegaba, le exagero si decirle que la quincena, porque no llegaba a la quincena, a la semana ya no habían cosas en la casa. Entonces pasé cosas así y decidí que no me iba a faltar, ¿no? Yo tomé decisiones desde muy pequeña, entonces yo tenía que trabajar para que las cosas no me faltaran. Trabajé mucho en todo lo que pude antes de conocer a Héctor, en todo lo que pude. Yo sabía o tenía esa idea en mi cabeza metida, porque mi papá, déjenme decirles que mi papá sí tenía, pero a los 18, bueno, ya para los 15 no me daba, pero según él nos daba, ¿no? Y según él nos mantenía re bien, pero la verdad es que no. Pero a los 18, mi papá me consiguió mi primer trabajo oficial, porque desde los 15 trabajé en trabajos no oficiales. A los 18 me consiguió mi primer trabajo en el banco, donde yo duré 10 años. Cuando entré, me dijo, bueno, mijita, ahora sí, hasta aquí llegué yo. Usted no cuente nunca más con mi plata. Él fue muy claro, por lo cual le agradezco, porque en verdad siempre me dio durante todos los años de vida y hasta ahora me sigue dando, aún después de muerto me sigue dando.
Pero él dijo, con mi plata no cuente, tiene que trabajar y ahorrar, ¿no? Y los consejos que yo recibí de mi papá fueron muy buenos, y los seguía al pie de la letra. Así que yo trabajaba, llevaba cosas a la casa de mi mami y ahorraba. Fui muy ordenada con mis finanzas, siempre diezmando, siempre ofrendando, siempre teniendo mis cosas y llevando a la casa de mi mamá y ahorraba. Entonces, los demás tenían escasez de algo y yo viraba la cara porque ese no era mi problema, porque para resolver mis necesidades yo trabajaba. Yo no sé si usted tiene ese tipo de pensamiento. Entonces, lo que yo estaba completamente segura en esta cabeza tonta y orgullosa es que como yo trabajaba, a mí no me iba a faltar nada. Y conocía a Dios y amaba a Dios y ya estaba preparándome para servirle, pero a mí no me iba a faltar nunca nada porque yo trabajaba. Entonces, llegó el día en que ya salí del banco, pues trabajé otra vez en todo lo que pude. Si les contara mis historias de trabajo, son chéverísimas, de verdad. Disfruté el trabajo, siempre hice cosas que me gustaron. ¿Ya? Y siempre tuve la misma mentalidad. Ahorra, que en la casa no falte nada, porque no queremos que nos falte el arroz o el papel higiénico o el pan. Peor, cuando tuve niñas no me podía faltar nada y yo tenía que trabajar para eso. Hasta que me casé con Héctor. Me casé con Héctor y llegué al matrimonio con ahorros. Y esos ahorros nos ayudaron a sustentarnos los primeros... Un año, ¿no? 2. Hasta 2 años, tal vez, ¿no? Y nunca más me volvió a salir un trabajo a mí, o sea, trabajo oficial. Entonces ustedes no se imaginan la frustración que yo tuve todo este tiempo, porque la mentalidad mía siempre fue que yo tenía que trabajar para que no faltara nada. Tal vez usted es así, tal vez usted está viviendo en esa temporada. Y me tocó aprender a morir, depender del chiro. Voy a decir lo bonito, a ser mantenida por un chiro. Pero a este chiro, si algo no le falta, es fe. Y entonces todos mis parámetros por el piso. Yo sí he trabajado de muchas formas para ayudar. De hecho, todavía trabajo, yo traigo ingresos a la casa, pero ya no dependo de eso. Los míos ya son el complemento nada más, porque entendí ya que hay un plan de Dios en cuanto a las finanzas, por lo menos para mí, que soy esposa. Si usted quiere tomarlo para usted, tómelo, ¿no? La provisión para mí viene de parte de Dios a través de mi esposo. Y tengo que aprender a descansar. Todavía me cuesta, créame que todavía me cuesta mucho, pero aquí voy. Le dije ayer a Lorena, gracias mi amor por todos los años. Bueno, hasta el día de hoy aporta. En esta época de nuestra vida ella ya gana un sueldo fijo que la iglesia le reconoce como pastora, pero hasta hace 8 años, o sea, ella estuvo 15 años sin recibir nada y sin ser afiliada siquiera al IE, solo por amor a la camiseta. Y ella de muchas maneras llegó, y ya les vamos a contar porque esa es parte de otra etapa. Ayer le agradecí una vez más por ayudarme a proveer también. Vamos a orar por aquellos que están en esta etapa de ser quebrantado el orgullo, de depender de Dios. No te va a faltar nada. No te va a faltar nada. Créele al Señor. Si usted es uno de esos, póngame ahí algo, póngame una manito, manito en la pantalla, en la opción de los emojis. De esos orgullositos. Claro, porque tiene que decir yo soy así medio orgullosito y necesito, póngame ahí, no, Señor, me estás quebrantando. Parece que hay puros perfectos aquí, no veo a nadie. Uno nomás por ahí. No, entonces no voy ahora, pues bueno. Ahí están. Ya están apareciendo. Mucha perfección hay aquí. O sea, usted no. Padre, en el nombre de Jesús, es un tiempo de formación para algunos.
Te pido que les des contentamiento, fe. Tú estás quebrantando orgullo, Señor. Tú estás enseñándoles a humildad. Estás enseñándoles a que toda autodependencia. Estás enseñándoles, Señor, a morir a la queja. Estás enseñándole a mirarte a ti. Conforme tú nos enseñaste, Señor, enséñales a ellos en este desierto, donde nada les faltará, donde parece que fuese interminable, pero donde hay un día donde salimos de esa estación, cuando aprendemos las lecciones. Donde hay un día, Señor, donde nuestro terco corazón es transformado y al final podemos decir, solo dependo de ti, Señor. No dependo del hombre, solo dependo de ti. Tú eres mi proveedor. Oro, Señor, en esta noche, entonces, aquellos que están pasando por esta estación, por esta etapa, que puedan aprender todas las lecciones, porque si ellos están padeciendo es porque ellos tienen una asignación en esta parte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La tercera etapa hemos llamado trabaja con todo lo que tienes. Y esta parte quizá usted no sepa, pero nos tocó a nosotros hacer muchas cosas para completar nuestro presupuesto. Bueno, le voy a contar algunas. Yo en los primeros años daba clases de música en una escuela por como 5 años. Dedicaba 2 días de la semana daba clases de música allí, daba clases particulares de música. Con eso nos ayudábamos para completar, porque lo que ganábamos como pastores al principio pues no era algo, ya le conté cómo era, ¿no? Lorena trabajó en diferentes años, en un espacio de 15 años más o menos, en las siguientes cosas. Aparte del ministerio, porque nunca ha dejado de servir al Señor. Trabajó en una guardería, cuidando bebés. Hicimos recorridos escolares. Una vez nos pusimos una tiendita, ¿se acuerda la tiendita? Sí. Nos pusimos una tiendita. Salí enferma de la tienda. Salí enferma de la tiendita, mucho frío, el local era muy frío, mucho polvo. Tuvimos un disque micromercado, nos habíamos puesto. Pero tuvimos jabón por años. La tiendita. Jabón que no vendimos. Lorena trabajó como instructora de lectura allá en el sur, instructora de lectura rápida en un lugar que se llama Skinning Center, y bendecimos a ese lugar porque Dios la usó a Lorena para llegar a Cristo a mucha gente allí. En Skinning Center, ella se tuvo que empapar de todo lo que es toda esta parte de instrucción de lectura rápida y finalmente en los últimos años vendíamos, o Lorena más que todo vendía camarón y pescado en el norte de Quito. Todas las carnes, res, pollo, todas las carnes. Todo, tenía un negocio le fue muy bien. Esta mujer que tiene aquí tiene una unción para los negocios, tremenda, o sea, ella rápido hace prosperar algo. El tema es que el Señor no le permite ir más allá, porque ella es llamada al ministerio. Pero es una unción que tiene para los negocios tremenda, así que yo creo que a algunos de ustedes el Señor le va a impartir lo que el Señor le ha dado a Lorena. Cuéntenos, mi amor, ¿cuál fue las lecciones aquí? Porque el Señor no nos permitió ir más allá, no nos permitió hacer más dinero, creo que porque quería guardar nuestro corazón, ¿no? Bueno, yo quiero contarles dos experiencias. La primera, todavía no teníamos niñas, pero habíamos llegado recién al sur. Y entonces yo le pedía al Señor, usted debe saber que eran años donde viví con depresión por la falta de hijos. Entonces cuando al fin me levanté de la depresión, empecé a pedirle al Señor un negocio, porque yo sabía que en eso yo encontraba ánimos y fuerzas. Y una noche, me acuerdo, yo tenía una ollita
donde solo era usada para hervir agua. Pero llegaron hermanos de la iglesia y me aloqué y quería brindarles un té, y puse las funditas de té en mi olla que era solo para el agua. Se fueron y cuando la lavé estaba manchada, ¿no? Y yo estaba enojada conmigo misma por haber hecho eso y de pronto empiezo a escuchar. Fue una de las primeras ocasiones en las que pude escuchar audiblemente esa voz que me hablaba no con lo que la Biblia decía, sino que me hablaba de tú a tú, ¿no? Y yo sola decía, ay, qué mal, cómo la dejé manchar. Y escuché la voz, ¿no? Eso es lo que te pasaría a ti si te dejo meterte en un negocio. Y me quedé, ¿cómo es la cosa? Porque tú no estás hecha para eso, tú eres instrumento mío para otra cosa. Lo entendí con claridad y le dije muchas gracias porque tú conoces mejor mi corazón que yo misma y usted no le cuente a mucha gente porque la gente piensa mal de mí y podría, como piensa mal de mí, pensar mal que de muchos pastores. A mí sí me gusta tener plata. Yo sí sueño con tener billetes en mi cartera, no monedas, sino billetes. Y yo quiero tener para lo que yo quiero, pero no tengo. Entonces, si el Señor me deja entrar en algún negocio, es probable que mi corazón se corrompa. Y no me va a dejar. Él sabe lo que me conviene. En cuanto a plata, conmigo es limitadito, así estamos más bonitos. Entonces yo me quedé tranquila y no le volví a pedir un negocio. Todas las cosas en las que yo trabajé, literalmente fue como dice en Eclesiastés, creo que es que dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces venían las oportunidades y yo trabajaba en eso, ¿no? Y dice mi hija, y como mi mami es pilas, siempre salía bien en lo que hacía, ¿no? Pero la otra experiencia fue ya con las niñas. Déjeme decirle que Héctor es un hombre y siempre ha sido muy responsable y muy organizado. Entonces nunca nos ha faltado, nunca nos ha llegado un cobrador a la casa porque no le hemos debido a nadie. Nunca nos ha faltado la comida porque hemos ido y el Señor ha permitido que hagamos maravillas con lo que hubiésemos tenido. Esas cosas y el diezmo nunca faltaron en nuestra casa. Faltaba otro tipo de cosas, por ejemplo, ropa jamás había para comprarme nada, ¿no? Ni él tampoco. Literalmente en ropa nos vestían mis suegros, ¿no? Igual que a las niñas, siempre fueron mis suegros los que nos vistieron. Mi mamá, cuando yo iba a Guayaquil, me daba algo de lo que ella tenía y paré de contar. Eso sí, nunca invertimos. Pero llegó el tiempo de la escuela de las niñas y usted sabe, ¿no? La lámina. Había que comprar una lámina que costaba 10 centavos de dólar. Y Sarita me decía, porque Sarita era más exigente que María Paula y también era mayor en la escuela, y Sarita me decía, mami, quiero una lámina de no sé qué, mami, quiero la cuca, creo que se llamaba la muñeca esa, ¿cómo se llama? Y me acuerdo, pero eran láminas de 10 centavos. Mami, necesito un lápiz nuevo, mami, mi borrador se me perdió, mami, y esas cosas las tenía que manejar yo, porque yo no le pedía a Héctor esas cosas. Fue muy duro. Entonces empecé a pedirle otra vez al Señor, por favor, dame algo para hacer. Yo solo te pido para dos cosas: tener las láminas y los lápices de colores de las niñas siempre completos, y te pido que me des para yo poder ofrendarte. Así fue mi oración. Y me acuerdo que me vine a Guayaquil. ¿Por qué habré ido a Guayaquil? No sé, pero fui a Guayaquil. Y mi mamá me regaló $70. Y cuando yo regresé, recibí una llamada de un señor que decía, ve, estoy empezando a vender camarones y no sé qué, un señor de aquí de Bahía, ¿le parece si usted vende conmigo? Y bueno, intenté vender, pero eso no pude, ¿no? Entonces, como no dio resultado, yo seguía con mis $70 que no le había dicho a Héctor que los tenía, porque si le decía, nos los comíamos.
Hay muchos secretos de dinero que yo le guardo a mi marido, hasta que ya no hay, entonces yo saco. Esos $70 yo los tenía. Qué interesante. Y entonces, como él vio que no le pude vender, me dijo, ¿por qué no vende usted por su cuenta? Yo le doy el contacto a quien yo le estoy comprando. Y dicho y hecho, llamé a los señores. Es una empresa de manta, una empacadora que resultó ser grande, famosa. Y esos señores empezaron a llevarme camarón y pescado a mi casa. Al principio yo era feliz porque mis ganancias eran literalmente para las láminas y para ofrendarle $5. Yo era feliz, ofrendaba $5 cada semana al Señor. O sea que usted saque cuentas y yo ganaba $20 al mes y un poquito más, y un poquito más. Qué interesante. Llegué al punto en que mi ganancia ya había crecido. Llegué al punto donde yo ya no le daba $5 al Señor cada semana, sino que le daba $20 cada semana. Así era mi ofrenda. Y mis niñas me podían pedir lo que sea. Yo iba al bazar que quedaba enfrente y me pedían la cartuchera y me pedían el resaltador. Yo era millonaria. Tenía para lo que le había pedido al Señor. Y un día llego a la iglesia el domingo. Siempre cargaba mi monedero con todo, estaba en la cartera por cualquier cosa, siempre lo cargaba ahí. Y cuando me di cuenta, ese día tenía $70. O sea que mi ganancia ya era. Y entonces escucho la voz nuevamente. El Señor me dice, mira cuánto tienes. Y yo le digo, uy, tengo $70 con lo que empecé. Ajá, devuélvemelos. Ay, no me hagas esto. Devuélvemelos. Si yo te los di. Y entonces yo le devolví. La inversión era de él, me la había prestado y yo se la di. No, pues entonces creció más esto. Porque él me hizo los contactos con otra mujer que llevó el negocio a dimensiones que yo no esperaba. De verdad, el Señor fue bueno, me ha enseñado muchas cosas. Y ahí nos vinimos a Bahía. Y de ahí nos vinimos y se quedaron los pescados y los camarones y los pollos y el chancho y todo allá. Y acá ya no. No he podido trabajar así afuera en otra cosa. Pero acá, en cambio, la iglesia ha sido justa conmigo. La iglesia acá, y no que las iglesias en Quito hayan sido injustas conmigo, pero en verdad no había dinero para pagarme. No había dinero para pagar 2 sueldos. Acá el Señor está proveyéndonos, está reconociendo, haciendo que la iglesia reconozca mi trabajo y me paga un sueldo, ¿no? Y un seguro. Pero esas 2 lecciones marcaron mi vida y tal vez les sirva a alguno de ustedes. Uno, Dios no te va a dar aquello para lo que no estás hecho. Algunos de ustedes están trabajando en cosas para las que no fueron hechos y su corazón se está contaminando allí. Mejor salgan de allí. Podría ser, no digo que así es, podría ser. Y lo otro, escucha la voz del Señor cuando Él te dice que le des algo. Deja de pensar que es el fruto de tu trabajo, que es el sudor de tu frente, y empieza a reconocer que todo lo que tienes, incluso el trabajo y las fuerzas, han venido de Él. Jennifer, por favor, 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, con muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, con dificultad la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Gracias. Aquí entramos en otra etapa donde ya, como dijo Lorena, ya los negocios empezaron a crecer y yo empecé a viajar mucho. Yo empecé un ministerio por orden del Señor
donde hasta el día de hoy lo hago, ¿no? Entrenamos gente en liderazgo y viajaba mucho y eso nos representaba también otros ingresos. Hasta que el Señor nos dijo que, porque en ese tiempo tenían un costo, hasta que el Señor nos cambió totalmente el esquema, creo que para guardarnos de no desviar nuestro corazón. El día de hoy pues lo hacemos, pero a veces no cuestan nada, a veces tienen un costo, pero ese dinero lo destinamos para otra cosa del reino, pero en ese tiempo nos ayudó bastante. ¿Qué queremos decir con esto? Que nunca nuestra confianza está o debe estar en lo que usted produce, porque en cualquier momento Dios se lo puede pedir si su corazón está listo para corromperse. Porque dice ahí, los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo de perdición. Entonces, aún el negocio que viene del Señor, aún el trabajo que Dios te dio, si su corazón no es recto, usted se puede corromper. Y es muy triste, porque no solamente que usted pierde algo material, su alma se pierde, que es lo más triste, su familia se pierde. Y no es justo. Dios nos bendijo, empezó a poco a poco a quebrarnos algunos esquemas, sobre todo a mí, y esta es la última etapa, que bueno, estamos en otras, pero hasta ahí vamos a ir hoy, en esta etapa. Gasta y compra sin dinero, así vamos a ponerle esa etapa, gasta y compra sin dinero. Sí, tenemos que orar mismo por los negocios, ¿cierto? Entonces, yo era de los que no me quería comprar ninguna camiseta. No quería ni invitar a mi esposa a un café porque tenía miedo de que me iba a faltar. Siempre sacábamos las cuentas que salir a comer los dos era una semana de leche de nuestras hijas, ¿no? Y crecimos por años con esa mentalidad de esclavitud. Y está bien, por años era verdad, teníamos que cuidar la finanza, pero ya otro tiempo donde yo me crié tanto con esa mentalidad que me costaba comprarme algo, comprarle algo a mi esposa, irnos de viaje, irnos a comer afuera. Sí me explico, o sea, no lujos, pero... Y el Señor me decía, hazlo. Era un cambio de mente de esclavitud a ser hijo. Y para mí fue poco a poco, no fue de la noche a la mañana, fue poco a poco. Usted se va a reír quizá de eso, pero para mí era todo un rompimiento comprarme un par de zapatos. O sea, comprarme una camiseta, comprarle a Lorena un jean, o irnos a comer algo. En esos años fue la primera vez que salimos de vacaciones a algún lugar que no era venir a Bahía, porque venir a Bahía para nosotros era no gastar nada, pero por fe nos fuimos. El Señor me decía, hazlo por fe que yo te voy a proveer. Y claro, manejábamos ya tarjeta de crédito responsablemente, pero el Señor me decía, cree que eres hijo, cree. Y algunas ocasiones ya en los aniversarios salíamos con Lorena, dormíamos fuera, íbamos a un hotel juntos, pasamos un fin de semana juntos. Siempre dentro de mí con un corazón dividido de creerle al Señor, Señor, yo soy hijo, pero también con temor de que me falte. Y eso fue un rompimiento. Lo menciono porque Lorena lo dijo hace un rato, esto es un tema de fe. Cuando tú ya has sido tratado por Dios, cuando tú ya has muerto, cuando tu corazón no se ha corrompido, hay un momento donde Dios te dice, disfruta, hijo, disfruta. Si usted piensa como yo pensaba, que primero tenía que a veces tener el dinero, el compra sin dinero para mí fue un rema. O sea, no es irresponsabilidad, no me malentienda. No esperes tener, hazlo. Era otra etapa totalmente diferente. Y en esa etapa empezamos a viajar y en esa etapa es que Dios nos empezó a abrir las puertas de las naciones. Nos hemos ido por fe, obedeciendo a Dios a muchos lugares por tema del reino, y el día de hoy hasta endeudados
estamos por tema del reino, no por nosotros, por tema del reino. Deudas que ya estamos casi afuera del último viaje de Lorena a Israel por una intercesión, y ha sido de creerle al Señor. Tú tienes que cambiar tu mentalidad, porque tú eres hijo, tú no eres esclavo, tú eres hijo, tú eres hijo. Yo era de los que me costaba, quizás no a mis hijas, pero a mi esposa, honrarla, darle algo de dinero, comprarle algo, y ella nunca ha sido de las que me ha pedido ni exigido. Hasta hace unos días que estuvimos en un lugar, yo le dije, mi amor, quiero regalarle algo, escoja. Ella dijo, no necesito nada, pero en mi corazón estaba regalarle algo. Y eso es un rompimiento. No sé si me estoy explicando. No sé si... a mí sí me gustaría detenernos ahí un poquito, porque, mire, usted solo podría, si usted es inmaduro todavía, usted podría valerse de esta palabra para decir, el pastor dijo, gasten, compre sin dinero. Y mucho cuidado. Para cuando el Señor le dijo, compre sin dinero, es porque ya nosotros empezábamos otro nivel de ministerio. La primera vez que se lo dijo, el Señor lo estaba mandando a República Dominicana. Y por supuesto no había el dinero para el boleto a República Dominicana. Y fue muy interesante porque a partir de ese primer momento era un rompimiento para él, pero también para mí. Entienda usted que a mí las deudas no me gustan. Yo soy de las que pienso que si no tienes no debes comprar, ¿no? Pero cuando se trata de que el Señor te manda a algo, entonces, y el Señor te pudiese decir, cómprate esta vez esto para ti, te lo mereces, lo necesitas, yo qué sé, pero usted tiene que aprender a hacerlo guiado por el Espíritu Santo, igual que en todo. Entonces, no tome la palabra que está escuchando de mi esposo en este momento para decir, me voy a ir a comprar ahora sin dinero y me voy a gastar y me voy a ocupar todo el cupo de la tarjeta porque el Señor va a proveer. Así no es irresponsablemente, es guiado por el Espíritu. Entonces, cuando Héctor dice, estamos endeudados, sí, estamos endeudados en este momento, ya nos falta por pagar una cuota del viaje a Israel. El viaje a Israel nos costó solo en boletos, solo en el boleto, porque solo me pude ir yo, nos costó $3,500 que no teníamos. Y hubo que endeudarnos, porque yo tenía una misión que ir a hacer allá, yo no fui a pasear, de paso me la pasé súper chévere, si puede váyase, porque es lindísimo, pero no se endeude para eso. Porque el Señor nos manda, ¿no? Y yo siempre le estoy reclamando y le digo, ya está bien, ya, yo voy, hago lo que tú quieras, aunque deje mi vida allá, pero págame la deuda, o sea, es un milagro, le digo yo, y cancela esa tarjeta de crédito, porque eso es cada mes, hermanos, tener que pagar $350 para nosotros no es nada sencillo. Entonces, por favor, manéjelo con cuidado, manéjelo con sabiduría. Tal vez algunos de ustedes ya están en este punto de compra sin dinero, pero tal vez otros están en el punto de aprender a diezmar. O sea, si tú no diezmas, no pienses en gastar sin dinero. Y debe entender que para este tiempo de nuestra vida, como dice Lorena, el ministerio está en otra etapa. Y bueno, llevamos 2 años diezmando el 20%. No, sí, no es algo que lo digo con orgullo, no, pero si yo le pediría a Juan, que es el tesorero, Juan, pásanos una lista de los que diezman. Por todos estos años, Lorena y yo, o sea, la familia Plaza Veloz en Manantial, somos los que más diezmamos en cantidad. En este momento hay una familia. En este momento hay una familia que lo hace un poquito más que nosotros, pero por 5 años somos nosotros. Entonces ese argumento de que los pastores no somos los primeros, y en cantidad somos los que más lo hacemos, en cantidad. Nosotros diezmamos 20%.
y hasta el día de hoy no nos falta. Y aparte damos para otras cosas. Y en esta pandemia nunca nos ha faltado y hemos podido bendecir a personas también. Entonces, creo que está entendiendo esta etapa. Es una etapa de rompimiento, es una etapa de fe, es una etapa donde el Señor manda a disfrutar algunas cosas, porque como hijo maduro, usted sabe que ya las cosas son suyas, que ya en el reino tenemos acceso a todo, pero eso no es una idea mental, sino que eso es algo que ya se le ha revelado al Espíritu. ¿Y cómo usted sabe que ha llegado a esa etapa de madurez? Le voy a dar una perla. Su corazón ya no está en lo material, su corazón está en el reino de Dios. O sea, ahí es cuando Dios te da todo. Su corazón, o sea, en este momento, en esa etapa, usted ya no pide cosas para usted mismo. En esa etapa usted ya no confía en lo material. En esa etapa usted ya no espera. Ya usted da. Ya usted cumple la voluntad del Padre. Ya es una etapa donde sabe que si da igual si tiene o no tiene. Ya no se afana, no se desespera. Vive en quietud, vive en descanso, vive en paz, ¿sí? Y puede obrar en fe y conoce bien los límites. Es una etapa de madurez donde sabes hasta dónde puedes llegar y donde puedes disfrutar. Y le hablo aquí a algunos hijos porque algunos están en el umbral de esa etapa y el Señor te dice, hazlo quizás con pequeñas cosas. Yo no te estoy diciendo de ándate a Israel, o sea, pero ¿cuándo fue la última vez pues que invitaste a tu esposa a tomar un café con un postre, por ejemplo? ¿O cuándo fue la última vez que te compraste una camiseta para ti? ¿O cuándo fue la última vez que le compraste un pintalabios a tu esposa? Que no cuesta mucho, pero a veces por la mente de esclavitud no vas más allá, no hablo de grandeza, creo que me estás siguiendo. Y eso para mí fue un rompimiento muy fuerte, porque durante 15 años o 12 años quizás, viví con una mente de que me va a faltar, cuando la Biblia dice que nada me faltará. Cuando le creo al Señor, y cuando el Señor me da una palabra, no consulto con bolsillo. Algunos de ustedes están en la etapa donde sí tienen que ordenar y consultar. Pero si usted está en la etapa de la que yo me estoy refiriendo, usted no consulta con bolsillo. Cuando se trata de reino, no consulta con bolsillo. El Señor le dice, y eso es porque usted ya no está operando en un sistema humano financiero. Usted está operando en el reino de Dios, lo cual las finanzas son totalmente diferentes. En el reino de Dios las finanzas no funcionan como en este mundo. En el reino de Dios, 5 panes y 2 peces se pueden transformar en millones. En el reino de Dios, compras sin dinero, compras un terreno sin dinero, adquieres algo sin dinero y solo lo pides. Y aquí hay algo que quiero decirle a algunas palabras que Dios me dijo para algunos. Perdón, nos estamos extendiendo. A algunos le dice el Señor esto: pide como hijo, pide. No has estado acostumbrado nunca a pedir. Bueno, el cielo está abierto, pide como hijo, pide lo que necesitas, pide específicamente. Y pide bien, a veces tienes que pedir para pagar tus deudas. Cuando se trata de darle al Señor, primero honra tus deudas con el Señor y Él te proveerá para el resto. Algo que me dijo el Señor para algunos, que les diga: no pienses que esto se soluciona trabajando más. Esto se soluciona dando y endeudándote menos. Repito, esto no se soluciona trabajando más. Esto se soluciona dando y endeudándote menos. Aprende a vivir en el nivel correcto. Mira, tenemos algunas parejas jóvenes que están 30 veces mejor de lo como uno empezó. Si ustedes conocieran cómo era nuestra casa cuando empezamos, que no era nuestra casa,
Entre paréntesis, no tuvimos casa propia hasta recién hace 5 años y que estamos pagándola, pues no, con préstamo al BIE esta casa. 18 años pagamos arriendo, 18 años. Entonces muchas parejas jóvenes pues, tienen 30 veces más que con lo que uno empezó, pues no teníamos ni muebles, ni mesa de comedor teníamos, mesa pica teníamos nosotros, esa de plástico. Y teníamos solo la cama y una refrigeradora de quinta mano, que sonaba peor que cosa fea. Con el frío se estremecía cada vez que cargaba electricidad. Y algunos de ustedes tienen casa, carro, trabajo, negocio, con 2, 3 años de casados. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Otra cosa que me dijo el Señor, la deuda no está en el dinero, la deuda es una esclavitud del corazón. La deuda no está en el dinero, la deuda es una esclavitud del corazón. Es decir, esto no se soluciona, si tú no arreglas este problema en el corazón, terminas una deuda y adquieres otra, y cada vez va a ser peor. Esto es un problema del corazón. Lo material no te da seguridad. Lo que nos da seguridad de hijos es confiar en Dios y conocerlo a Él. Porque cuando lo conoces como proveedor, Él es nuestra seguridad. Seguridad no está en lo material. Una más. La prosperidad no es tener dinero. La prosperidad es la condición de tu corazón. Tercera de Juan 2 dijo, amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas como prospera tu alma. Entonces, la prosperidad no es cuánto tienes en la cuenta, es lo que tienes en el corazón. Y Jesús dijo, donde está tu tesoro está tu corazón. Si tu corazón está en lo material, vas a perderlo todo. Pero si tu corazón está en Dios, entonces nunca te va a hacer falta nada. Algunos de ustedes tienen que romper injusticias de sus antepasados, injusticias generacionales, porque algunos de ustedes han venido a pobreza no solo por sus malas decisiones, sino porque ha habido injusticias en sus generaciones, muy fuertes, asesinatos, violaciones, robos, injusticia en generaciones. Y eso tiene que ser roto porque hay un derecho legal de las tinieblas sobre el dinero. No te hagas tesoros en la tierra. Todo esto se corrompe, amado. No sirve de nada. En estos últimos años Dios hizo algunos milagros con nosotros, financieros, y lo sigue haciendo. Pero que Dios guarde nuestro corazón de que se desvíe. Si tú te deleitas en Dios, nada te va a faltar. Terminamos con Nehemías 2:20, Jennifer. Este es un rema, quiero que lo anote por favor bien, lo subraye. Es un rema que Dios nos dio para esta noche y para 2021. Nehemías 2:20, aunque debería ser para 2020 porque es 2:20, ¿no? Pero Nehemías 2:20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. El Dios de los cielos nos prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y te vas a levantar. Esta es una estación temporal. El reino de Dios nos ofrece una economía diferente. El reino de Dios no es banderas, no es tirar aceite ahí, no es hablar en lengua, no. El reino de Dios es justicia, gozo y paz. Es vivir en un sistema distinto donde no dependemos del hombre, donde no hay grietas de injusticia, porque dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Donde aprendes a confiar y a esperar de la mano de Dios. Y donde, hemos hablado de 4 estaciones. De acuerdo a la que estás viviendo, deleítate y aprende las lecciones. Hablamos de diezmos y ofrendas, número 1. Hablamos de quebrantamiento, número 2, que fueron años. Hablamos de haz todo lo que te viniera a la mano, pero ten cuidado que tu corazón no se corrompa con los negocios. Y número 4, hablarle al Señor, de disfrutar
de entrar en otra etapa. Y cada una es una estación y un cimiento. El mejor consejo que le puedo dar yo como pastor, como amigo, como padre espiritual, es que usted selle sus finanzas con sus diezmos y ofrendas. Que usted aprenda a ser humilde, a ser tratado con Dios en esta área. Que usted sea un hombre bendecido y emprendedor en sus negocios sin corromper su corazón. Y que disfrute, porque el reino es para disfrutar. Si usted no está disfrutando hoy, no está viviendo el reino en esta área todavía. O sea, no está en lo material, está que nuestro disfrute es Él. Pero cuando nuestro disfrute es Él, nada te falta.